Dios los bendiga. Hoy les traemos la palabra de Dios. Hoy hablaremos sobre la ley y también hablaremos sobre la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Ambas cosas equivalen a lo mismo. La ley y la ley de las ordenanzas expresadas en mandamientos es lo mismo. La ley dispone de 613 mandamientos. 613 mandamientos. Y muchos de esos mandamientos y algunos de esos mandamientos aún se siguen, como los 10 mandamientos que Dios escribió y se los dio al pueblo de Israel. Y uno de esos 10 mandamientos, como el de guardar el séptimo día, el día de reposo, ese mandamiento aún no se sigue. Más adelante lo vamos a explicar. Y de esas leyes se divide en leyes civiles, leyes morales, leyes religiosas, y también se compone de leyes ceremoniales, donde están allí los días festivos, los días de fiesta, donde está la Pascua, donde está el guardar el séptimo día, el día de reposo. Y de las leyes morales, como los 10 mandamientos, esos no quedaron abolidos por Cristo Jesús en la cruz. Ahorita los vamos a describir. Y como dijimos, la ley equivale a la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Y como dijimos anteriormente, son las leyes civiles, las leyes morales, los rituales, las leyes religiosas, las leyes ceremoniales. Todo eso quedó anulado en la cruz por Cristo Jesús. Solamente los mandamientos no quedaron anulados en esa cruz. Vamos a leer la palabra de Dios para explicar más claramente. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gloria a Dios. Padre del cielo, te pido, Señor, me des palabra. Te pido, Señor, me des sabiduría en tu palabra, Señor, que tú seas el que esté hablando por mí, Señor. Ayúdame, Señor, a llevar tu palabra, Señor. Yo, Señor, predicaré tu palabra, Señor. Aunque la gente me critique, Señor, aunque me aborrezcan, aunque me vituperien, Señor, yo llevaré tu palabra, Señor, así como la pusiste, Señor, sin quitarle y sin ponerle. Te pido, Señor, por los oyentes que nos escuchan, Señor. Te pido, Señor, les dé sabiduría, Señor, que reconozcan a Cristo Jesús como su Salvador y que su fe no caiga, Señor, que no se venga para abajo. Te pido, Señor, nos des fe, que no nos desviemos de la doctrina de Cristo Jesús, Señor, de nuestra fe en Cristo Jesús. Te pido, Señor, nos bendigas con nuestra obediencia hacia ti. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, te doy por tu palabra. Te pido bendiciones para todos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Como ven aquí en la palabra de Gálatas capítulo 5, nos dice la palabra de Dios de que estemos firmes en la libertad que Cristo nos dio. Antes el pueblo de Israel vivía en un yugo de esclavitud por medio de la ley. Y esa ley era una ley pesada, era una carga pesada para el pueblo de Israel, que muchos no podían con esa ley, no podían con esa carga. Muchos morían porque no podían llevar esa ley, porque cuando eran infractores a una parte de la ley, se hacían infractores de toda la ley, y esa ley no los llevaba hacia la salvación. Por esa ley no tenían esperanza de vida eterna, solamente eran bendecidos por seguir esa ley. Esa era la promesa de Dios, que iban a ser bendecidos por esa ley. Pero ahora tenemos un nuevo pacto por Dios hacia nosotros por medio de Cristo Jesús. Todo aquel que crea en Cristo Jesús será salvo. Ahora nuestra salvación no es por obras, no es por seguir la ley,
no es por guardar el diezmo, no es por guardar el séptimo día, no es por guardar la ley de los animales impuros, impíos, y de los animales limpios. Ahora nuestra salvación es por medio de nuestra fe en Cristo Jesús. Antes, en el tiempo del pueblo de Israel, en el tiempo cuando vivía Moisés y los israelitas, cuando Dios los sacó del pueblo de Egipto y que les dio la tierra prometida, donde había leche y miel, Dios allí les dio leyes en el libro de Éxodo, en el libro de Génesis, en el libro de Números, en el libro de Levítico, en el libro de Deuteronomio. En esos 5 libros, Dios allí les dio leyes. Y en la Biblia hebrea llamada Torah o Torat, en esos primeros 5 libros, se basa en la ley y los mandamientos de Dios hacia el pueblo de Israel. Y la ley que Dios dio al pueblo de Israel viene de esos primeros 5 libros, desde el libro de Génesis hasta el libro de Deuteronomio. Hoy en día, Cristo Jesús nos dio libertad para servirlo, nos dio libertad para buscarlo, nos dio libertad para amarlo. Hoy no tenemos restricciones, no tenemos esas cargas pesadas que Dios le dio al pueblo de Israel. Hoy no tenemos que circuncidarnos. Dios no hace diferencia del que se circuncida y del incircunciso. Dios unió al pueblo de Israel y unió al pueblo de los gentiles, que esos éramos antes nosotros, gentiles, cuando no conocíamos a Dios ni a Cristo. Pero Dios unió a esos 2 pueblos, al pueblo de Israel y a los gentiles, para darnos una promesa nueva. Dios rompió el yugo de la esclavitud de la ley. Ahora, por medio de Cristo Jesús, no tenemos que hacer obras para ser salvos, ni tampoco tenemos que obedecer a la ley. Y si queremos obedecer a la ley, pero nos hacemos infractores de una parte de la ley, entonces nos hacemos infractores de toda la ley. ¿Por qué? Porque caímos en una parte de la ley, y esa parte de la ley donde caímos nos hace transgresores de toda la ley. Pero ahora en Cristo Jesús somos más que vencedores. Ahora en Cristo Jesús esa fe nos lleva hacia el cielo, nos lleva hacia Dios, nos lleva hacia el paraíso. Esa fe en Cristo Jesús nos lleva a la vida eterna. Cristo Jesús murió en esa cruz por nuestros pecados, pagó en esa cruz nuestras transgresiones, pagó en esa cruz el yugo de la ley. Cristo Jesús en esa cruz enterró el acta de los decretos y también enterró la ley. Ahora, por nuestra fe en Cristo Jesús, somos libres de hacer la ley, somos libres de servir a la ley. Ahora tenemos libertad en Cristo Jesús. Esto es lo que nos está diciendo este versículo. Vamos a leerlo de nuevo. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gloria a Dios. Como ven, Cristo Jesús nos hizo libres del yugo de la esclavitud, y ese yugo de la esclavitud era la ley, las cargas pesadas, que los israelitas no podían con esas cargas, y esas cargas no los llevaban hacia nada, no los llevaban a la salvación. Por esas cargas no tenían ninguna esperanza de vida eterna. Pero ahora en Cristo Jesús tenemos un nuevo pacto en Cristo Jesús, y ahora Cristo Jesús es nuestro nuevo sacerdote según el orden de Melquisedec, sacerdote para siempre, por los siglos de los siglos. Aquellos sacerdotes que habían antes eran sacerdotes débiles, que morían,
que hacían ofrendas por sus pecados, que hacían ofrendas por el pueblo, y de esas ofrendas sacrificaban animales. De esas ofrendas también vivían, de los diezmos que el pueblo de Israel les daba a esos sacerdotes que venían de la tribu de Levi, porque esa tribu no alcanzó heredad, pero Dios les dio el sacerdocio por heredad, les dio el sacerdocio, y el pueblo de Israel les traía los diezmos a los sacerdotes para que se mantuvieran de los diezmos y para que hicieran ofrendas para el pueblo de Israel por los pecados, para que hicieran fiestas y para que ayudaran al pobre y al necesitado, y también para que esos mismos sacerdotes hicieran sacrificios por sus pecados. Y ahora nuestro nuevo sacerdote, Cristo Jesús, es autosuficiente, no tiene necesidad de nada. Cristo Jesús murió en esa cruz, murió una sola vez, y en esa cruz enterró nuestros pecados, enterró nuestras enfermedades, enterró el acta de los decretos, de los mandamientos de la ley expresados en ordenanzas, y nos libró del yugo de la esclavitud de la ley. Ahora nosotros en Cristo Jesús no tenemos que hacer ningún sacrificio, ni siquiera tenemos que dar el diezmo. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús pagó el pecado, pagó nuestras enfermedades, y Cristo Jesús es ahora nuestro nuevo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y está en el libro de Hebreos capítulo 7 y capítulo 8 y capítulo 9. Jesús es nuestro nuevo pacto según el orden de Melquisedec. Y hoy hemos titulado este tema: Estad firmes en la libertad que Cristo nos dio. Estad firmes en la libertad que Cristo nos dio. Gloria a Dios. Seguimos leyendo. Versículo 2. Y aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Gloria a Dios. Como ven, los diezmos es una parte de la ley, y los diezmos quedaron anulados por Cristo Jesús en la cruz. En Hebreos 7, 18, ahí está, y marca que la ley fue anulada. La ley fue abrogada por su debilidad e ineficacia. Y en el libro de Hebreos capítulo 8 y capítulo 9 también nos marca que esos sacerdotes necesitaban hacer ofrendas, necesitaban tener animalitos para hacer sacrificios por el pueblo y por los pecados de ellos. Y ese sacerdocio no los llevaba hacia la vida, y ese sacerdocio fue débil e ineficiente. Y que ahora nuestro nuevo sacerdote es Cristo Jesús, según el orden de Melquisedec, y es nuestro nuevo sacerdote para siempre. El viejo pacto fue anulado, y ahora el nuevo pacto es Cristo Jesús. Gloria a Dios. Hoy en día hay muchas personas, hay muchas sectas, porque también en la Biblia marca que hay sectas. De hecho, cuando los primeros fariseos que conocieron el evangelio de Cristo Jesús y que andaban llevando la palabra de Cristo Jesús, algunos de los fariseos mandaron a los nuevos creyentes que se circuncidaran. Y allí los apóstoles, los discípulos, acordaron de que a ningún nuevo creyente, a ningún gentil que fuera nuevo creyente, se les circuncidase, sino que solamente se abstuvieran de fornicación, de tomar sangre, de carne de ahogado y de idolatría. Y aquí está expresando en forma general de que la ley fue anulada, toda la ley. Y como dije anteriormente, y está en la Biblia, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y solamente para los gentiles, para los nuevos conversos, solamente el requisito era de que se alejaran de la idolatría,
se alejaran de la fornicación, se alejaran de comer carne de ahogado y de tomar sangre. Vamos a leerlo, para que no digan que estoy inventando y que estoy loco, que son cosas mías. Vamos a leerlo. Hechos capítulo 15, versículo 24. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, cuando la ley ya había sido anulada por Cristo Jesús. Seguimos leyendo. Nos ha parecido, versículo 25, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga, más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis bien haréis, pasadlo bien. Gloria a Dios. Como ven, ese es el requisito para los nuevos conversos que acepten a Cristo Jesús. Ya no tienen que guardar la ley, porque esa ley fue anulada por Cristo Jesús, fue abrogada, fue clavada en esa cruz. Cristo Jesús clavó en esa cruz el acta de los decretos y de los mandamientos expresados en ordenanzas. Y hay muchos versículos donde se explica que la ley fue anulada por Cristo Jesús. No son los únicos. Y yo llevo la palabra de Dios, no la escondo, porque en muchas iglesias y aún de sana doctrina se piden diezmos y se van hacia el viejo régimen de la ley y se vuelven sacerdotes y se vuelven israelitas y se vuelven levitas y aún se paran con los brazos cruzados y aún dicen el libro de Malaquías capítulo 3, malditos sois toda la nación, porque todos me habéis robado. Trae los diezmos al alfolí. Y están negando la fe en Cristo Jesús. Por eso dice la palabra de Dios que en los postreros días vendrán falsos hermanos, vendrán hombres vestidos de oveja, vendrán hombres vanagloriosos, ávaros, amadores de sí mismo, que patearán la palabra de Dios por la desobediencia. Y aún hay muchas personas que, conociendo la palabra de Dios, se siguen yendo al Antiguo Testamento y se siguen yendo a las leyes y solamente siguen las leyes que les convienen, y la mayoría de las personas se van sobre la ley del diezmo cuando esa ley quedó abolida por Cristo Jesús. Hoy lo único que queda son ofrendas generosas por parte del pueblo como obediencia hacia Dios. Son las ofrendas generosas que cada persona dé de acuerdo a su voluntad. Dice la palabra de Dios, cada quien dé como propuso su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahora no hay diezmos. Ahora son ofrendas voluntarias, son ofrendas que no son exigidas para el pueblo de Dios, son ofrendas voluntarias. Y como vemos, hoy la palabra de Dios se vende. Hoy en la palabra de Dios hay mercadería, hay avaricia, y hoy en día hay falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstoles, falsos evangelistas, falsos hermanos, que aún algunos sí conocen la palabra de Dios, sí la entienden, pero quieren sacar provecho del evangelio, de la palabra de Dios. Ponen obstáculo al evangelio con la palabra de Dios, con la pedidera de dinero. No quiero hablar de ese tema, pero leo y me sale un tema y me sale otro tema con lo mismo, y yo agarro corte parejo
Yo no quito la palabra de Dios, ni escondo la palabra de Dios, ni yo pido dinero. Y el día que pida dinero, entonces no soy hijo de Dios, porque yo vivo por Dios. Yo vivo del trabajo que me dio Dios. Yo tengo un sueldo, tengo un salario que Dios me dio. Y si yo algún día pido dinero, pido diezmos, entonces ya estoy perdido, estoy corrompido y ya no soy hijo de Dios, sino soy hijo del diablo, porque hago la voluntad del diablo y no estoy haciendo la voluntad de Dios. Y yo llevo la palabra de Dios sin quitarle y sin ponerle. Y si me he hecho enemigos por llevar la palabra de Dios, gloria es. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque muchos, así como Cristo, así como el apóstol Pablo, así como el discípulo Esteban, que fueron muertos, fueron apedreados, fueron vituperados por las personas, fueron desechados porque les hablaron la palabra de Dios. Eso es lo que les espera a un hijo de Dios: ser desechado, ser vituperiado por llevar la palabra de Dios, por no hablarles lo que quieren, por no hablarles palabras bonitas, palabras suaves, palabras de aliento, palabras falsas, palabras que ellos quieren oír. Seguimos leyendo. Del versículo 7: vosotros corréis bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Gloria a Dios. Como ven, hay muchos hermanos religiosos, pastores, conocedores de la palabra de Dios, que en un tiempo anduvieron en el camino de Dios, en un tiempo estaban en el primer amor hacia Dios, pero al pasar los años se fueron desviando de la palabra de Dios, fueron cambiando la palabra de Dios, se fueron corrompiendo. El diablo les metió ideas malas para que no llevaran la palabra de Dios, para que torcieran la palabra de Dios, para que llevaran otra doctrina diferente a la de Cristo Jesús. Y así como en los primeros discípulos, y entre ellos estaban los fariseos, que fueron los primeros discípulos, esos discípulos, esos fariseos, que la Biblia los llama la secta de los fariseos. Hoy en día así hay muchas sectas, y aún en el pueblo cristiano hay muchas sectas que se basan en el séptimo día. Hay muchas sectas que se basan en los diezmos. Hay muchas sectas que solamente creen en Jehová como Dios y no creen en Cristo Jesús. Hay muchas sectas que se hacen sus propios libros para no creer en la palabra de Dios, desobedecen a la palabra de Dios. Y aún hay sectas de sectas, la madre de las sectas, sectas donde adoran al demonio, donde adoran al diablo, sectas que ya no se esconden del hombre, donde quieren que el pueblo se corrompa y siga a esas sectas, adoradores de demonios. Por eso debemos leer la palabra de Dios, para que nadie nos engañe, porque hoy en día hay diversas doctrinas, hay muchas doctrinas, y como dice la palabra de Dios, hay personas ávaras, vanagloriosas, amadores de sí mismo, que corrompen la palabra, que tuercen la palabra y llevan la palabra a como ellos quieren, no importándoles el qué dirá Dios, no importándoles Dios, sino importarles ellos mismos y importarles que las personas los vanaglorien, que las personas los idolatren, que las personas vengan a ellos y que los busquen como si fueran dioses. Hay personas corrompidas. Santo eres, Señor. Seguimos leyendo. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Gloria a Dios. Como ven, la palabra de Dios dice que a libertad fuimos llamados.
Y esa libertad no nos da motivo para que andemos en la carne, para que andemos bajo nuestras propias concupiscencias, para que andemos bajo el pecado, para que seamos unos ladrones, para que seamos unos matones, para que seamos abusadores, para que seamos depredadores sexuales, para que mientamos, para que andemos en el mundo, en los deleites, en los placeres. La libertad que Cristo Jesús nos dio es para que andemos en obediencia, para que andemos en el amor. La ley y los profetas se basa en el amor. Así Cristo Jesús nos dio esa instrucción, que esa fe que tenemos en Cristo Jesús la tengamos basada en el amor, la tengamos basada en el Espíritu, no en la carne. Las obras de la carne nos llevan hacia el pecado, nos llevan hacia la muerte, pero las obras que son por el Espíritu, las obras que son basadas en el amor, nos llevan hacia Dios, nos llevan hacia Cristo, nos llevan hacia la vida eterna, hacia el paraíso con Cristo Jesús. Y debemos guardar los mandamientos para que nos vaya bien. Y como dijimos, los 10 mandamientos, la mayoría no fueron anulados en esa cruz por Cristo Jesús. Solamente las leyes que Moisés escribió con su puño. Y esas leyes fueron la mayoría de las leyes que Dios les dio al pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios en 1 Juan 3:21. Amados míos, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que le pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Dios. Como ven, aquí en el libro de 1 Juan 3:21, nos confirma que los mandamientos no fueron anulados. Y aún Dios nos pide que guardemos los mandamientos. Esos no fueron anulados. Y yo no soy teólogo, no vengo de una escuela cristiana, no fui a una escuela a estudiar la palabra de Dios, y tampoco he estudiado hermenéutica. No soy un docto en la palabra de Dios. Solamente le pido a Dios me dé sabiduría para obedecer su palabra, para tener conocimiento en su palabra, y como dije, para obedecer su palabra y ser hacedor de su palabra. Prefiero ser un siervo inútil que vanagloriarme, que decir soy sabio en la palabra de Dios, tengo conocimientos y soy sabio, fui a una escuela y tengo conocimientos, tengo doctorado en la palabra de Dios. Muchas de esas personas que se creen sabias, que se creen vanagloriosas, que se alzan ellos mismos, que hay altivez, que hay arrogancia, esas personas están perdidas. Esas personas Dios no las usa. ¿Por qué? Porque Dios está con el humilde, está con el pobre de espíritu y está con el contristado de corazón. Dios no está con el altivo, no está con la persona arrogante, no está con la persona que dice yo y nada más yo, y yo soy y yo sé y nadie me dice porque yo soy sabio. Dios no usa a esas personas. Dios usa al pobre, Dios usa a un mendigo, y Dios usa a lo más despreciable del mundo y los levanta de la tierra y los alza para llevar su palabra de Dios. Y como dije, prefiero ser un siervo inútil a decir yo soy sabio en la palabra de Dios, yo tengo conocimiento en la palabra de Dios, yo fui a un colegio bíblico, yo estudié hermenéutica, yo estudié teoría de la palabra de Dios, soy teólogo. Y entonces ya se me subió la vanagloria, entonces ya se me subió la altivez y la arrogancia, entonces Dios ya no está conmigo y ya no me usa. Hablo mis propias palabras, hablo lo que yo creo, y la mayoría de esas personas que hablan lo que ellos creen y están erradas, están perdidos en sus propios pensamientos, y a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Y preferible ser humilde
y pedirle a Dios que nos dé entendimiento, nos dé sabiduría para entender la palabra de Dios. Hoy solamente quiero decirte que Cristo es la vida, que si confesares con tu boca que Cristo es el Señor y que si creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Solamente hay un camino para ir al cielo. Solamente hay un camino hacia la salvación, y ese camino es Cristo Jesús. Ahora en Cristo Jesús tenemos libertad para servirlo. Tenemos libertad para ser salvos. No tenemos ningún obstáculo. No tenemos que recorrer 1 milla o 20 millas cargando una cruz para hacer un sacrificio y para que Dios nos salve. Eso es del diablo. Son ideas que pone el diablo para las personas, para que no sean salvas. Solamente para ser salvo tenemos que creer en Cristo Jesús. Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Y la voluntad de Dios es de que todo lo que Cristo ganare no se pierda. Dios no quiere que mueras. Dios quiere que vivas. Dios quiere que seas salvo. Te invito a que aceptes a Cristo en tu corazón. Te invito a que tengas a Cristo y serás salvo tú y tu casa. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima predicación, si Dios quiere. Amén.